José María Figaredo. Bueno, te recibimos, mejor dicho. Más bien. Sí, más bien. Director de la Oficina Económica de Vox y luego también que estás de secretario... General del grupo parlamentario. Eso tiene una cosa así muy maoísta, ¿no? Secretario general del grupo parlamentario. No, en realidad es como ser un recadero, ¿sabes? Pasas información de un sitio a otro, pilas de papeles, no... Nada, cero glamour, no es como Mao, que tenía su coña. Muy burocrático. Bueno, según cómo se mire, pero sí, sí. Vienes además de la sesión del Congreso con María Jesús Montero, que ha ido a un debate económico, y yo me quiero centrar sobre todo, empezar con las propuestas que habéis presentado, ya la habéis comentado también anteriormente, en torno a los autónomos, yo soy autónomo, y en torno al IRPF. Yo también soy autónomo. ¿Tú estás como autónomo? Claro. Porque yo sigo como abogado ejerciente, tengo ahí el permiso para ejercer, ejerzo desgraciadamente cada vez menos, pero sigo como autónomo, me mantengo. Es casi una resistencia numantina ahí por bien. Defender el pabellón, macho, pero sí, sí. Pues, ¿qué habéis propuesto? Porque, bueno, entiendo que luego esto es una intención que es complicado que se lleve a cabo teniendo en cuenta del gobierno, pero me interesa sobre todo, si quieres lo explicamos dividido, lo que es el tema autónomos y luego el tema IRPF. Mira, para los autónomos lo que hemos pedido... en España hay unos 3 millones de autónomos, para que nos hagamos una idea. 2 millones de ellos básicamente facturan en torno al SMI. Y en concreto 1,5 millones de ellos no llegan a facturar los 900 y pico euros al mes. Entonces, con lo que nos encontramos es que hay infinitas medidas que se adoptan siempre pensando en los asalariados, pero no se piensa en la gran cantidad de autónomos que hay en España y cómo son... un grupo que no tiene horarios, que no tiene derechos, que no tiene límites de ningún tipo, que no tiene enfermedades, que no se ponen malos nunca, que no tienen bajas. Entonces, lo que hemos propuesto es una iniciativa bastante sencilla y es básicamente que todos aquellos autónomos que coticen por debajo del salario mínimo interprofesional puedan, si así lo desean, eximirse de pagar la cotización a la Seguridad Social, los 300 y pico pavos al mes. La idea de esto es doble. Por un lado, hay muchas personas que son autónomos que igual tienen otro trabajo, pero que se dan de alta como autónomos para desempeñar su labor por la tarde, por lo tanto ya tienen una cotización a la Seguridad Social, no necesitan la parte de la pensión y por lo tanto podrían permitirse quedar exentos del pago de esta cotización a la Seguridad Social. Y la segunda visión, además de la ayuda al día a día de los autónomos, es otra, que es básicamente todas esas personas que podrían desempeñar una actividad profesional, pero que no lo hacen porque en ningún caso llegarían a facturar por encima de los 300 euros de cotización y por lo tanto nunca les saldría a cuenta. De tal forma que la idea de esto es que los primeros peldaños hasta construir una cartera de clientes o una actividad que sea rentable, básicamente no te cueste dinero. Entonces, la iniciativa hemos calculado que rondaría en el caso de mayor impacto serían los 6.000 millones de euros, en otro caso 2.700 en función del escenario en el que nos pongamos, millones de euros, que es una cifra que parece muy abultada para las arcas públicas. Parece que, 6.000 millones de euros o 11.000 millones de euros, no, eso no. Bueno, España da cada año en subvenciones directas 30.000 millones de euros. ¿A todos los sectores te refieres? Entre todo. Sin contar las de menos de 100.000 euros, que esas vuelan por debajo del radar y esas no están localizables. 30.000 millones de euros. Es que 30.000 millones de euros y se da subvenciones a todo lo que os imaginéis, desde el Ministerio de Pesca de Mauritania hasta una asociación de mujeres cafetaleras en Colombia. Es que en eso se gasta el dinero público. Es que España está preparando un rescate a Correos de 4.000 millones de euros. Correos, que no sé si lo habéis visto recientemente, pretende abrir su propio banco. Sí, algo he leído, pero no estoy muy puesto, la verdad. Bueno, no, es que es una idiotez, como una catedral. Simplemente una empresa pública española que está en pérdidas sistemáticas desde hace 10 años, que tenemos que rescatar, se permite el lujo, o pretenden permitirse el lujo, de montar un banco para empezar a captar crédito. En definitiva, son la cantidad de ocurrencias que hay es tremenda, pero es que si analizamos empresas públicas como Segitur o Red.es, pues estamos hablando del orden de 19.000 millones de euros de coste al año. Son importes
absolutamente desproporcionados. Entonces creemos que si España de verdad se centrase en lo que de verdad importa, en cuestiones que redunden en el bienestar de los españoles, en cuestiones que redunden en fomentar que haya cada vez un sector productivo mayor, que cada vez haya más autónomos, que no solo los autónomos que ya están tengan menos carga fiscal, sino que aquellas personas que a día de hoy no están puedan entrar al mercado laboral. Entonces creemos que es una medida que sería pues muy beneficiosa por ambos motivos, y en su momento la presentamos como una ley, estableciendo todos los artículos que habría que modificar, tanto de la ley de seguridad social. Bueno, pues el gobierno la vetó porque el gobierno tiene una prerrogativa, y es que todas aquellas normas que en su opinión vayan a generar un impacto en las cuentas públicas o un incremento de gasto o una minoración de los ingresos, pueden vetarlas. Directamente no se pueden tramitar, para que todos que pensamos en la separación de poderes, para que vean lo que sucede en España. Bueno, pues el gobierno sistemáticamente, todas las iniciativas económicas de Vox, todas las leyes económicas que Vox presenta en el Parlamento, las veta. Entonces lo que hemos hecho es presentarla como si fuese una proposición no de ley, que es un texto meramente declarativo, que evidentemente tiene menos impacto en el caso de ser aprobado, no tiene el mismo impacto que el de una ley, pero va a dar lugar a un debate. Y entonces la hemos presentado en este formato. Cuando hablas de los autónomos, a mí, por ejemplo, cuando escucho este tipo de medidas, claro, me parece bien, pero ¿y qué pasa con los que ganan más que el salario mínimo interprofesional? Es decir, yo ahora pago más cuota de autónomo de lo que pagaba hace 2 o 3 años. Bueno, eso por cierto es porque se ha llevado a cabo una modificación que cumple un año la semana que viene. ¿De acuerdo? Se modificó el sistema de cotizaciones a la seguridad social de los autónomos. Cumple un año y cada mes me doy cuenta de que se ha modificado. Es una modificación absurda. Es una modificación que no tiene ningún sentido. Es una modificación que va en clarísimo perjuicio de los autónomos y que no produce un beneficio real a la seguridad social, porque ha introducido tal nivel de burocracia que el coste o los ingresos percibidos no compensan el coste producido. En definitiva, es una medida que, como tantas cuestiones del socialismo, simplemente intentan sacarte el dinero del bolsillo para al final no hacer nada con él. Pero en los casos que el salario mínimo interprofesional, un autónomo que gane más que el salario mínimo interprofesional, no hay ninguna medida que digas, oye, la cuota de autónomo, que la máxima son 500 y pico euros al mes, y dices, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Nuestra opinión es que el sistema de cotizaciones de autónomos debería volver al sistema anterior, en el cual cada autónomo es el que fija cuál es su base de cotización, pero en función de la base de cotización que elijas, tendrás luego la pensión. Yo en mi caso, yo no pago más, porque te dicen, oye, puedes pagar más para la pensión. Digo, no, da igual, si ya sé que no voy a tenerla. Entonces, prefiero no pagar lo mínimo que se me exige por ley. Pero incluso lo mínimo que se me exige por ley no deja de ser una pasta. O sea, la cuota autónomo como concepto a mí me parece delirante en el sentido que tú tengas que pagar por facturar, que a fin de cuentas es eso. O sea, dices, ¿tú quieres emitir una factura como autónomo? Sí, paga. Y dices, bueno, no sé, ¿no estaríais a favor de reducir también no solo a los que cobran menos del salario mínimo interprofesional? La iniciativa que hemos presentado es que aquellos que cobren menos del salario mínimo interprofesional puedan quedar exentos de la cotización a la seguridad social, nada más. Y la otra propuesta que no es propuesta es que en su momento nos manifestamos en contra de la modificación del sistema de cotizaciones. Es decir, que cada autónomo pueda elegir cuál es su base de cotización, pero siempre teniendo en cuenta que en función de eso dependerá la pensión que perciba el día de mañana. Pero al final es que el problema de los autónomos es que son el objetivo del socialismo, es el único reducto de libertad que queda en España en materia económica y empresarial. O sea, ya tienen todo atado, salvo a los autónomos. Por eso esta persecución contra ellos. El IRPF, que también es otro de los palos gordos. Es la otra iniciativa que hemos tocado. Hemos presentado una iniciativa en la cual proponemos que se modifique por completo el sistema de tributación por el IRPF. Entonces, nosotros lo que proponemos es que haya primero un mínimo exento. Los primeros 22.000 euros que ganes no tributan, 0%. A partir de ahí, a partir de los 22.000, tienes un primer tramo que es del 15%, hasta los 70.000 euros. Y a partir de ahí, al 25%. O sea, un salto, es decir, una persona que gane 71.000 euros, los primeros 22 no paga nada, hasta los 70 paga el 15 y por el euro restante paga el 25. Es que hay gente que en los comentarios decía, no, claro, y si ganas 71.000 te toca pagar el 25. No.
Sí, que solo... no es, sí que se hace Eso es. como lo has explicado, o sea, hasta cierto cero, luego ese baremo pastel. Pero claro, algunos seguramente que lo están escuchando dirán, a mí me parece fenomenal, justo. O sea, lo de los autónomos te lo compro, pero se me queda corto. Lo de los IRPF me parece muy bien y ojalá llegase eso, pero seguramente muchos que nos están escuchando dirán, ya, o sea, esto quiere decir que una persona, que hay pocas en España, que gana 300.000 euros al año, va a pagar solamente el 25%. Y el que gana 100.000 también. Que ya hemos explicado que no es exactamente así, porque no es... Pero tendrías un baremo. aquí hay una cuestión, Jano, que es que esto es lo que tenemos que entender, y en su momento tuve una intervención con María Jesús Montero que ya discutió, y el problema es que en España no solo se paga IRPF. No, claro, En España no. pagas IRPF. En España pagas la cotización a la Seguridad Social, que te lo pueden esconder como quieras, pero es una figura tributaria. Pagas el IVA, pagas el IBI, pagas el impuesto de hidrocarburos, pagas infinitos impuestos. Entonces, quien más gana, más consume, y quien más consume, más paga. Entonces, la progresividad fiscal no se debe establecer solamente en la recaudación del IRPF, no solo se establece así, se establece también porque de forma natural quien más consume al final más actividad económica despliega y por lo tanto más paga. Pero lo siguiente es que quien paga el 25% de 300.000 euros es muchísimo más que el 25% de 10. Entonces, cuantitativamente también... Siempre va a pagar más. Efectivamente. Entonces, la clave de esta cuestión es que tenemos en España desde hace décadas, estamos gobernados por el socialismo. Y el socialismo ha tenido el color azul o el color rojo. Pero de forma sistemática, todos los gobiernos de España han tenido tintes socialistas. Y esos tintes socialistas lo que nos han ido metiendo en la cabeza, de alguna forma han ido justificando el sistema fiscal terrible que tenemos en España. En España y en Europa en general tenemos un sistema fiscal que es absolutamente abusivo, en el que los españoles que menos cobran, pues pensemos en un español, un autónomo o un asalariado que cobre el salario mínimo interprofesional, es que por cada 2 euros que se mete en el bolsillo, 1 euro se lo ha llevado Hacienda antes. Hacienda o la Seguridad Social, en forma de cotizaciones, en forma de IBI, en forma de IVA, en forma de cualquiera de esas figuras fiscales. Y hemos llegado a un punto en el cual hemos interiorizado esto como justo. Y tenemos que entender que eso no es así. Que los impuestos tienen que ser los justos. Tenemos que tener los impuestos suficientes para mantener un Estado que preste los servicios necesarios para el bienestar de los españoles, pero no más. No tiene sentido. ¿Qué servicios consideras tú que no serían necesarios? O sea, más allá de quizá el gasto político que hay. Pero no es solo el gasto político, es que podemos hacer... O sea, si tú coges la tarta de los gastos, dices, tienes el tema de las pensiones, por ejemplo. El tema de las pensiones es lo gordo. Podemos decir que 1 de cada 2 euros que se gasta va destinado a ese sistema. Lo fácil es entrar a la discusión de categorías generales, en la que llega el socialista de turno y te dice, no, usted no puede quitar las pensiones, usted no puede quitar el gasto en infraestructuras. Claro, es que así dicho parece muy burdo, no. Es que cada una de las partidas de gastos hay que analizar cuáles son las cuestiones que están dentro de esos cajones. No, es que este cajón no lo podemos quitar de aquí. Bueno, es que este cajón de repente está lleno de porquería. Y igual no es que la categoría la vayamos a eliminar, pero sí que toda la porquería. ¿Por qué tiene que tener España una empresa dedicada al tabaco pública? ¿Por qué tiene que tener España empresas públicas que se dedican a gestionar parkings en Vigo o parkings en Barcelona o en Cádiz? ¿Por qué? Es que son empresas que nos cuestan dinero a los españoles todos los años. ¿Por qué España tiene que prestarle, como digo, por una gestión pésima dirigida, por supuesto, por socialistas? Recordemos que en Correos, el que está como presidente de Correos es quien fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez, el amigo de Sánchez, como consejeros en Renfe, Es que ese es el problema que tenemos. Y tenemos empresas públicas españolas que están perdiendo millones y millones de dinero al año y que seguimos pagando. ¿Privatizarías Correos? Volvemos al tema, eso es hablar de la categoría. Bueno, pero si tienes que decir... No daría un rescate a Correos de 4.000 millones que se le va a dar. Entonces, no lo daría. ¿Dejarías que quebrase? O si no, la otra opción que te queda es decir, bueno, pues vamos a privatizarlo y o la otra opción, la mixta, sería que la gestión fuese privada. Mira, la cuestión, volvemos al tema, es que analizar las categorías es muy complejo. Y ahí no es donde está la solución. La solución está en el detalle. La solución está en ver cómo hay
una empresa española que se llama Red.es, que está asociada a los ministerios y que básicamente se dedica a la concesión de subvenciones. Red.es recibe al año 1.930 millones de euros. ¿Vale? Una empresa que solo se dedica a dar subvenciones. Tenemos el IDAE, que es un instituto asociado al Ministerio de Transición Ecológica, que se dedica a elaborar estudios y análisis sobre, pues, cómo se está calentando el clima, la mariposa del valle de no sé dónde que está desapareciendo, y así ad infinitum. Entonces el problema es que siempre quieren que discutas en la categoría, siempre quieren que digas, no, es que usted solo busca privatizar. Oiga, no, es que yo no quiero entrar en esa discusión, yo quiero entrar en el detalle. Yo quiero que alguien venga del Partido Socialista y me explique por qué Segitur es una empresa fundamental para España y por qué tenemos que seguir pagando los miles de millones que nos cuesta al año. Segitur, por cierto, el último proyecto que tenía publicado en su página web fue la digitalización del sistema de iluminación de la Alhambra. Entonces, ¿de verdad todos los españoles tienen que pagar por eso cuando además se cobra una entrada? Es que no tiene sentido. Pero y ahí es donde se va. O sea, pero Correos, tú imagínate, vamos a suponer, mañana te nombran ministro de Economía, de Hacienda, de lo que sea, vamos a suponer. Y dices, vale, tengo Correos con los datos que tú has dado, 4.000 millones que pierde cada año, el rescate, bueno, que pierde cada año no, el rescate al que se va a tener que hacer frente, años pierden más, otros años menos. Algo tendrás que hacer, o sea, o lo privatizas o ¿qué haces? Porque dices, no, pues vamos a recortar los gastos o no, es que la dejas que desaparezca. Lo primero que haría, que es lo primero que deberían pensar los políticos de España o deberían pensar los gobiernos de España, que nunca nadie lo ha pensado hasta ahora, lo que haría sería profesionalizarla. Lo que no tiene ningún sentido es que la dirección de Correos esté en manos de alguien cuyo único mérito es tener el carnet del Partido Socialista y antes el del Partido Popular. Es que ese es el problema. Ese es el problema. Digamos tecnócratas. Bueno, tecnócratas en lo que son empresas. O sea, lo que no tiene sentido es que una empresa dedicada a la fabricación de combustible nuclear esté dirigida por quien fuese el contable del Partido Socialista. Esto es así. Sí, no, sí. Esto sucede. Sí, ejemplos, tenemos numerosos ejemplos. Entonces, es que eso es lo que no tiene ningún sentido. Y eso es lo que está pasando en España. Según un análisis, se hacen un examen de cuáles son no solo empresas públicas, sino también los propios ministerios, se analizan cuáles son las competencias de los ministerios. España, solo con eliminar las duplicidades en los servicios públicos y las ineficiencias por decalajes en los tiempos entre un ministerio y otro, podríamos ahorrarnos 60.000 millones de euros al año. Y esto viene, de un estudio que sale viene a través de FEDEA y demás, del IDAE, el IDAE no, a través de FEDEA y el Instituto de Estudios Económicos. Entonces, es que las opciones de España son infinitas, pero nos encontramos gobernados, como digo, por un socialismo, a veces azul, a veces rojo, que lo que quiere es retener para la política cuanto más poder y cuanta más amplitud y capacidad de control en el Estado, mejor. Porque en esa amplitud del Estado, en esas capas que son cero eficientes, que están controladas por políticos, es donde ellos crecen y donde ellos ganan. Porque cuando uno de estos partidos baja en votos, lo que hacen es colocar o aguantar colocados en toda esta retahíla de empresas públicas. Y ahí es donde se van las grandes ineficiencias de España. Entonces, eso es lo que tendríamos que ver, lo primero que tendríamos que analizar. Respecto, has hablado del tema de impuestos, vuelvo un poco con eso. Hemos hablado de los autónomos, claro, los asalariados. Esto, mira, Garamendi, la verdad es que nunca estoy de acuerdo con él, pero dijo el otro día, que me pareció muy razonable, que él proponía que los trabajadores recibiesen su sueldo en bruto. Es decir, que le llegase a su cuenta exactamente no solo lo que él recibe, sino también lo que paga el empresario y que él tuviese que pagar, porque cambiaría mucho la película. Entonces, un asalariado recibe, no, mira, toma, tu sueldo del mes. Mira, esto... Y ahora espera que viene Hacienda y tienes que pagar todo esto. ¿Sois partidarios de eso? Porque también es verdad que mucha gente no sabe muy bien lo que cuesta el empresario. Dice, mi sueldo es una birria. Bueno, tu sueldo es una birria, no. Lo que a ti te llega es una birria. Todos los trabajadores de España pagan como mínimo la cotización social a cargo de la empresa, pero que es coste empresa, de un 30% de su salario bruto. Es decir, cuando a ti te dicen que tu salario bruto
son 1.000, la empresa paga como mínimo otros 300 por ti. Es decir, tu salario realmente no son 1.000, son 1.300. Pero esto, las palabras de Garamendi no se entienden si no hay una explicación detrás. El 90% de los asalariados de España no son conscientes de esto. No, claro. Y no son conscientes porque intencionadamente esta maquinaria lo esconde. No quieren que sepas cuánto pagas, igual que no quieren que sepas cuánto cuesta todo. ¿Por qué? Sí que serías partidario entonces de que eso se diese. O sea, que el Sí, trabajador... eso no, pero el problema es que esa medida así dicha por Garamendi es casi una ocurrencia. Nosotros lo que queremos es que... Para una buena que tiene, también... Ya, pero es que tiene infinitas malas. Sí, por eso, para una que tiene rescatable... Y hoy dice esto, pero pasado mañana se va a poner de acuerdo con Yolanda Díaz en la siguiente ocurrencia de Yolanda Díaz. Sí, ahora te voy a preguntar sobre la como ya reducción de la hizo jornada antes. laboral. No, pero es que no es eso. Sí, no, ya antes también de eso, lo hemos visto. Antes de eso, con cualquier tontería de Yolanda Díaz, a la COE le falta tiempo para ir a lamerle los zapatos. Son incapaces de representar de forma clara los intereses de los españoles en nada. Entonces, ni son patronal, ni defienden intereses de sectores productivos, ni nada. Pero es que más aún, la prueba es que el 80% de los ingresos de las patronales son del sector público. Es que las patronales, igual que los sindicatos en España, viven de las subvenciones públicas. Entonces, ¿a quién representan? Cuando a ti, claro, no, los intereses de quien te paga, bueno, en su caso, el grueso de tus ingresos. Sí. Quiero decir que al final no son más que un brazo del Estado, un brazo que al final es el gobierno quien dice y decide. Entonces, por eso me cuesta tanto defender imagínate que no lo ha dicho. Palabras. Imagínate que te lo he dicho, yo por que eso sé, te lo ha dicho una persona que te ha visto por la calle. Por eso lo estoy diciendo yo y por eso lo he defendido yo en el Congreso. Que cada trabajador en España soporta un peso terrible de impuestos sobre sus hombros. Pues eso, 300, o sea, un 30% de... Sí, del sueldo. Un 30% de su sueldo se va como cotización a la seguridad social a cargo de la empresa. Un 10% de su sueldo se va como cotización a la seguridad social a cargo del trabajador. Esto sí minora su salario. Luego viene la retención del IRPF y de ahí llega lo que es el salario neto. A partir del salario neto se hace la declaración del IRPF a final de año. Piensen ustedes en alguien que de repente ha estado 2 meses en paro y entonces ha percibido no solo su pagador durante los otros 10 meses, sino que además ha recibido un pago del desempleo público por el desempleo. Pues esa persona ya tiene 2 pagadores, por lo tanto no puede acogerse a las exenciones fiscales para quien gane poco, pero solo tiene un pagador. Por lo tanto, tendría que hacer una liquidación del IRPF, probablemente saliéndole a pagar a final de año. Además de eso, cada vez que vas al supermercado pagas el IVA, cada vez que llenas tu depósito pagas el impuesto de combustibles, cada vez que enciendes la luz en tu casa pagas el IVA sobre la factura y el IVA sobre el impuesto a la electricidad. ¿Cuándo se vio que un impuesto a su vez devengase impuestos? Pues eso pasa en España con el impuesto a la electricidad. Y con otros también, ¿eh? Lo que tenemos que conseguir es que los españoles tomen conciencia de cuánto pagan realmente por el Estado, de cuál es el coste real del Estado. Y a partir de ahí que empiecen a exigir, porque cada vez que un tren de Renfe llega tarde, tienes que saber que ese tren lo estás pagando tú con tus impuestos. Cada vez que un servicio médico tiene un retraso inaceptable, tienes que saber que ese servicio lo has pagado tú con tus impuestos. Decían el otro día, hablaban de la educación 0 a 3 gratuita. No es gratuita, la pagas tú con tus impuestos. En Asturias, en una zona, el Hospital del Valle del Nalón, que es un hospital comarcal, están pidiéndole a la gente que está ingresada que se traiga las mantas de su casa. Porque tienen dificultades para tener mantas, tienen camas puestas en los pasillos de este hospital, porque ha habido, en un momento dado, ha habido un pequeño atasco y tal, y no son capaces de atender la demanda. Es que eso es inaceptable en servicios que estamos pagando todos los españoles. ¿Qué pasa? Que el Estado nos oculta cuánto pagamos. Recuerdo no hace mucho que un supermercado sacó el mes sin IVA y te decían,
te quitábamos el IVA. En realidad es que te hacían una rebaja del 10% de alimentos o 21% si es general, y se lo prohibieron. Es lo que hace MediaMarkt, ¿no? El día sin IVA, la semana sin IVA. No quiero dar los nombres, pero el gobierno no se lo permitieron, porque decían que era publicidad engañosa. La realidad es que te lo quitan para que no te des cuenta de que cada vez que compras algo, quien gana es la hacienda pública. Sobre esto que comentas, también ha estado esta semana, todo el mundo ha estado comentando la reducción de la jornada laboral, que parece que finalmente, llevamos escuchando la turra de Yolanda Díaz mucho tiempo, pero parece que finalmente sí que se va a llevar a cabo esa ley y que la jornada laboral va a pasar de 40 a 37,5 horas con la intención de que finalmente llegue incluso a ser de 30 horas semanales. A priori estaban pues los socios habituales del gobierno, aunque también en este caso el Partido Popular ha dicho que bueno, que está abierto a negociar esa reducción de la jornada laboral. ¿Qué posición tenéis vosotros al respecto? Mira, nosotros tenemos una posición que es, de nuevo, creemos que esta categoría es una discusión falsa. En España, la media de horas trabajadas ronda las 32 horas. O sea, en España el problema que hay es que falta trabajo. En España no hay un problema por la jornada laboral. En España el problema es que hay gente encadenando 3 trabajos de pluriempleo, 2 medias jornadas para lograr llegar a fin de mes. Ese es el problema que tenemos en España. España es el país de Europa con más paro y con más paro juvenil. 1 de cada 5 europeos en paro es español. Es que la situación del trabajo en España, el problema que tenemos es el paro. Y entonces Yolanda Díaz celebraba que hay 21 millones de cotizantes, nunca hubo tantos trabajadores en España, pero es que nunca se cotizaron tan pocas horas en España. Es que a día de hoy, en España, no hemos recuperado el número de horas cotizadas del año 2008. Y hay más trabajadores. Es decir, hay menos pan para repartir entre más bocas. Esa es la situación en la que se encuentra España hoy en día. El paro que no logran controlar, paro juvenil que no logran controlar, capas de la población que caen en el desempleo de forma ya irremediable, es que eso es lo que hay que solucionar. Entonces creemos que para Yolanda Díaz, al final, lanzar este tipo de argumentos no es más que una forma falaz de intentar ganar o recuperar notoriedad. Que hace meses que no se habla de ella y entonces tiene que conseguir que se hable de ella. Entonces, ¿pero estáis a favor o estáis en contra? Porque, o sea, todo esto que dices te lo compro y así que hablamos de la productividad. Pero en la propuesta concreta de pasar de 40 a 37 pero que horas... el problema es que hay que evitar la discusión. Bueno, es que ella quiere... es una ley que se va a aprobar. No, o sea, no se va a aprobar. Bueno, ya veremos. Yo lo que creo que va a pasar es que esta ley no va a llegar a ningún lado precisamente porque el PSOE va a querer visibilizar la derrota de Yolanda Díaz. Bueno. Que esto es la estrategia del PSOE de lanzarlo como un cebo. Pero fuera de eso... Volvemos al tema y aquí en las discusiones... A lo mejor te vota el PP a favor, te llevas una sorpresa. Bueno, no creo que lleguen ni a presentarla. ¿Tú crees que no vamos a suponer que la lleguen a presentar? O sea, tendréis que decir, votamos a favor, nos abstenemos, estamos en contra. O sea, el concepto, la idea. La cuestión, Jano, es que hay que salir del marco mental de la izquierda. Ellos quieren meterte en esta discusión. Hombre, coño, y lo que no se puede... El empresario que te estará escuchando ahora, que seguro dirán, oye, sí, o sea, vale, todo eso te lo compro, pero... Yo, si esto pasa, lo voy a notar al día siguiente, porque va a venir un empleado y me va a decir, yo no trabajo 40, trabajo 37 y medio, y encima me paga lo mismo. Porque claro, esto es, reduce la jornada laboral, pero el sueldo se mantiene. Entonces, claro, el empresario dirá, oye, ¿y esto yo qué? O sea, ¿qué pasa conmigo? Bueno, esa es la propuesta, manteniendo el sueldo. Sí, claro, la propuesta va con eso. El Partido Popular dice que bueno, que eso sería discutible, pero entonces han propuesto un banco de horas en el cual el trabajador decide cuándo quiere ir a trabajar y cuándo no. Sí, es absurdo, pero vivimos en un país absurdo. Y las leyes que tenemos, muchas de ellas son absurdas. Entonces prefiero... O sea, ¿estarías a favor o estarías en contra? Me parece, en estos términos en los que lo planteas, no había visto que fuese manteniendo el salario, pero me parece absurdo. Eso me parece que es absolutamente irrealizable. Cupo catalán. El cupo catalán, que bueno, has estado en el Congreso hablando de eso. ¿Es absurdo? Hombre, no, es absurdo defenderlo si no perteneces a la élite catalana, claro. O al Partido Popular, que defiende el cupo vasco. Sí, esa es una incongruencia. ¿Por qué unos sí y otros no? Pero es que espera, el Partido Popular lo que defiende, y cada vez que presenta una iniciativa,
lo que pides tantos cupos como comunidades autónomas hay. Entonces, bueno, absurdo. Bueno, el problema del cupo vasco es que además no sabes cómo se negocia. O sea, tampoco tienes ni idea de... Nadie lo sabe. Claro que no. Bueno, lo saben los que lo negocian. Pero que, vuelvo al tema, que al final lo que están pidiendo todos los partidos es al final el café para todos. Todos quieren ir alcanzando las cotas máximas de autonomismo que haya. Sí, pero eso lo tiene que pagar alguien. Y al final eso lo paga el contribuyente. ¿Quién lo paga? El autónomo. Porque, volviendo a la cuestión de las horas, si efectivamente se aprueba la reducción de las horas, a los autónomos también se las van a reducir. No, los autónomos, a nosotros, claro, nadie piensa en nosotros salvo en subirnos las cuotas. Ese es el problema. Ese es el problema. El último reducto de libertad que queda en España y solo piensan en hundirlo. Nadie lanza medidas en favor de los autónomos y para potenciar la figura del autónomo. No, claro, porque además el autónomo va por libre, tiene esa cierta carácter de independencia que, pues bueno... Y el autónomo sí ve lo que cuestan las cosas. Porque el autónomo se entera de todo. Cada 3 meses sí, sabes todo. Cada mes le llega el recibo de la Seguridad Social. El autónomo lo ve. Y eso sí, cuando se reducen, se intentan deducir el IVA del coche o de la gasolina, llega el inspector de Hacienda y le dice que no. Que eso lo tiene que justificar, que dónde está. Sí, cada vez es más difícil deducirte gastos. Para acabar, está también uno de los temas principales, la ausencia de presupuestos por parte del gobierno y el no de Puigdemont. Que hoy el ABC publicaba un reportaje, no sé, estas filtraciones que se hacen. Y bueno, decía que Puigdemont está muy enfadado porque dice, oye, no tengo ni la amnistía. Sí, me habéis dejado jugar aquí como que vengo y me voy y no me atrapáis. Pero lo cierto es que no gobierno ni Barcelona, ni la Generalitat de Cataluña. Yo sigo aquí sin amnistía. Empieza a decir, me habéis tomado el pelo. O el peluquín, en su caso, no sé. Pero dices, bueno, está claro que bien no le está saliendo el tema. El otro sí. El otro dice, bueno, yo estoy en Moncloa. Pero claro, hay que aprobar los presupuestos generales del Estado. ¿Creéis que van a llegar a un acuerdo? O por el contrario, pues claro, sin presupuestos puedes estirarlo, ya lo ha hecho anteriormente Pedro Sánchez, pero hombre, hasta 2027 Sánchez sin presupuestos lo veo complicado, no sé tú cómo lo ves. Bueno, esto es ya un poco hacer de comentarista y intentar imaginar lo que puede pasar. Sinceramente yo creo que Puigdemont intentará estirar el chicle lo máximo posible y si no hay... O sea, a Puigdemont tampoco le interesa poner a Pedro Sánchez en una situación en la que tenga que convocar elecciones. Sospecho que Puigdemont está mucho más cómodo con un gobierno de Pedro Sánchez que con un gobierno de Vox. Entonces en lo que se encuentra es en que, pues, virgencita, que me quede como estoy, pero probablemente estirar el chicle al máximo. Entonces yo creo que si se encuentran entre la espada y la pared, terminarán aprobándole los presupuestos, probablemente cobrando un peaje muy alto. ¿Pero qué más le puede dar? O sea, ¿En términos económicos? En términos con el cupo catalán todo. ya. Pero eso bueno, se supone que ya está negociado pero previamente. empiezas a meter en presupuestos, pues desde inversiones directas en Cataluña hasta todo lo que se te ocurra. Bueno, lo veremos, si te parece, cuando tengamos noticias al respecto. Te vuelves a pasar por aquí y comentamos a ver cómo está la situación y el futuro económico de España. Perfecto, y a ver si tenemos ya esto de las horas encima de la mesa y podemos hablar. Que sí, hombre, en firme. Que lo verás. Si es que te veo muy optimista. Dices, no va a llegar a ningún lado. Que es imposible, es imposible. Que es imposible. Que es imposible, hombre, que es absurdo totalmente. Oye, me encantará que tenga razón. Ojalá. Y que esto no se lleve a cabo, pero yo soy más pesimista. Hay que tener fe y esperanza en el futuro. Hombre, a ver, yo la tengo porque si no ya no estaría en España. O sea, claro, vamos, y quizá, quién sabe, si hubiese acabado con mi vida ya, porque si no, ¿qué íbamos a hacer con esta tropa? Pero te veo muy optimista. Que sí, bueno, que sí, hay que... España tiene un futuro brillante y hay que creer en él. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje y ya veremos qué pasa con lo de las horas. Mil gracias por visitarnos. Muchísimas gracias.